los trabajadores de Asturias, Iván Riera. Bueno, antes de todo quiero agradecerles que hayan acudido a este acto y a Unión Anticapitalista que nos dejen participar también en el acto. Como ya sabéis, nos encontramos en una época de crisis, donde encontrar trabajo es todo un desafío y donde gobiernos están apoyando a empresarios, a grandes empresas y a bancos, mientras al pequeño empresario, que son conocidos como pymes, se les deja de lado, menos para pagar los impuestos, ya que las pymes actualmente están pagando un 22,9% del impuesto de sociedades, mientras que las grandes empresas pagan un 20,2%. Esto es una de las medidas que toma el sistema capitalista, que es ayudar siempre a la multinacional o al gran empresario, sabiendo que se pretende que la multinacional supuestamente siempre dará más beneficio al Estado, cuando actualmente se sabe que se dan más puestos de trabajo las pymes que las multinacionales. Actualmente el gobierno da más subvenciones a las multinacionales, mientras que a las pymes se tienen que ver yendo a los bancos para pedir préstamos, que rara vez se los dan. Cuando se los consiguen dar, a lo largo del tiempo no son capaces de pagar esos préstamos y les acaban embargando las tiendas o los negocios. Y en estos últimos años estamos viviendo unos recortes que solo se dirigen a la clase obrera. Ellos dicen que solo hay esa salida, pues yo desde aquí quiero decirles que se equivocan. Por ejemplo, ¿por qué recortar en sanidad y da más de 13 millones a la Iglesia Católica? A mí que me beneficia que un tanto por ciento de mis impuestos se vaya a la Iglesia Católica. Yo no creo, a mí no me beneficia para nada que la Iglesia Católica reciba un tanto por ciento de mis impuestos. Otra financiación innecesaria es el desembolso que hacemos en armamento. Nosotros se supone que somos un país que no somos de entrar en guerras, que supuestamente somos neutrales y que solo vamos a supuestas misiones de paz. Esa es otra financiación innecesaria. Y seguimos con los gastos innecesarios, como los más de 10 millones de euros que supuestamente recibe la corona real. Pero bueno, ya sabemos cómo es España. Mientras nos digan que podemos tener pan a diario, nos conformaremos, aunque sea mentira. Otra manera de aumentar los ingresos para el Estado sería el impuesto a grandes riquezas, pero con el actual sistema no se podría llevar a cabo. Si ahorrásemos ese dinero, se podría invertir en ayudas sociales y reformas en infraestructuras públicas, pero como no es así, ¿cuáles son las consecuencias de esta crisis del capital? Uno de los que está sucediendo con más frecuencia son los desahucios. En el 2011 se produjeron más de 50.000 desahucios, donde bancos embargan casas a sus dueños, porque no pueden pagar la hipoteca. Y se supone que ahí se acabaría todo, pues no es así. Los bancos les siguen obligando a pagar después de quitarles las casas. Una medida que se puede hacer para ayudar a la gente que no puede pagar sus casas es darles pisos de lo que se llama protección oficial. Ya que en España hay más de 3 millones de viviendas vacías. Pongamos que 1 millón de viviendas están en mal estado, pues nos quedan 2 millones de viviendas vacías. Y durante el año 2011, 50.000 personas se quedaron sin casa. Creo que esas 2 millones de viviendas, unas 50.000, se podrían dar perfectamente con alquileres muy bajos a las personas que no tienen suficientes recursos para salir adelante. Una medida que se puede hacer. Otro es el desempleo. No es normal que en un país que fue una de las 8 potencias mundiales tenga actualmente más de 5 millones de parados y que cada mes sube más el número de desempleados. Dicen que hay dinero para crear empleo y que debemos abrocharnos el cinturón, mientras ellos están cobrando altos sueldos, más las dietas, más a las habitaciones de hotel de 5 estrellas que se gastan cada noche mientras están en el Parlamento, más los coches de alta gama, del que la blindaje, más las escoltas, que ahora mismo los están retirando, por suerte. Y ellos son los que deberían ahora mismo apretarse el cinturón. Nosotros, por culpa de esta crisis, nos quieren hacernos creer los culpables de esta crisis, cuando ellos crearon esta crisis financiando algo que sabían que sería inevitablemente que se acabase, como fue la burbuja inmobiliaria. Ellos quieren decir o obligarnos que nuestros hijos deben utilizar la escuela pública, que es lo correcto, mientras sus hijos están yendo a escuelas privadas que las pagamos nosotros.
Ya que presumen tanto de las escuelas públicas, de la sanidad pública, ¿por qué no pueden ellos a la sanidad pública? Como saben que están reportando que hay hospitales donde no hay quirófanos, que saben que hay institutos que se están cayendo a trozos, como saben todo eso, prefieren llevarlo a un privado y asegurarse que puedan tener una mejor educación. Y es que ellos no se pueden contradecir más. Pues todos sabemos que el PP defiende la patria española. Pues yo me pregunto por qué se dedican a hacer lo que les mandan de afuera, desde Europa. Tanto que defienden el proyecto español, ¿por qué no nacionalizan la banca? ¿Por qué no crean empresas públicas del Estado y financien? Pero claro, eso ya es socialismo. Y ellos saben que no les conviene, al sistema no le conviene ayudar siempre a la clase obrera. Otra de las consecuencias de la crisis y de la incompetencia del gobierno es la llamada reforma laboral, que todos sabemos que se ha llevado a cabo hace poco y que no estaba previsto en su programa electoral. Que según ellos ha sido una medida espontánea. Y esta reforma que todos sabemos que aumentará el número de parados, ya que 9 días de baja te pueden llevar al desempleo. Y aunque esos 9 días de baja estén justificados, te pueden despedir. Ahora no importa si tu ausencia ha afectado a la empresa, y si tú has afectado 9 días por un esguince, la empresa quiere despedirte, te puede despedir sin problemas. Ahora solo importa los días que faltas. Y ellos creen que con esto van a ayudar a crear empleo. Yo creo que no, sino lo contrario, se favorece al desempleo, ya que los empresarios tienen más fácil el despido. Otra medida de esta reforma es que a partir de ahora la cuantía salarial se incluye entre las condiciones de trabajo que la dirección de la empresa puede modificar de forma unilateral, simplemente alegando razones relacionadas con la competitividad, productividad o organización técnica o del trabajo de la empresa. Vamos, que te cambien el sueldo cuando les da la gana. Ahora es el trabajador despedido el que tiene que demostrar que su despido ha sido improcedente. Todos los despidos se consideran procedentes y si no estás de acuerdo, eres tú el que debe ir ante el juez y demostrar que es cierto. Y como sabemos que la justicia española tiene demasiado trabajo con los casos de corrupción. Otra medida vergonzosa es la de suprimir las bonificaciones por maternidad. Ahora el gobierno ha suprimido incentivos existentes desde el 2006 para los contratos por reincorporación de las mujeres tras el permiso por maternidad. Desde esa fecha, los empresarios tenían derecho a un descuento anual de 1.200 euros, 100 euros al mes, durante los 4 años siguientes de la reincorporación efectiva de la mujer al trabajo. Ahora ya no. ¿Era necesario hacer una reforma laboral? Parece que sí. Según el gobierno, al ser el riesgo de despido muy reducido, se desincentiva el esfuerzo. Esto es como decir que los latigazos estimulaban la productividad de los esclavos. Y todo esto y mucho más incluso eso de que si no vemos cerca el despido, nos acomodamos y no trabajamos, está recogido en el BOE, por si pensáis que lo invento algo. Algunos hablan de revolución francesa y de las guillotinas, otros solo de huelgas y manifestaciones. No sé cuál es la solución, pero como no hagamos algo terminaremos pagando por ir a trabajar. Y el gobierno se está planteando revisar el derecho de huelga, así que vamos a hacerlas. Habrá que hacerlas pronto. Todos sabemos que este domingo, día 11, hay una manifestación y que el día 29 hay una huelga general. Pero yo creo que no es suficiente. Debemos salir a la calle, debemos rebelarnos contra este sistema. Ya no digo de que haga una revolución para imponer el sistema comunista, por lo menos una revolución para la clase obrera, porque con el actual sistema en el que estamos viendo que no es sostenible, que se está yendo a pique y todos sabemos que después de una crisis económica de estas magnitudes ha habido una guerra y ya estamos viendo cómo se están armando en diferentes países. ¿Creemos que es necesario mantener este sistema? Yo creo que no. Por eso desde mi partido creemos que debemos salir a la calle. No importa que ellos tengan el poder y que nosotros tengan el poder, ya que nosotros somos más fuertes y como se suele decir, el pueblo unido jamás será vencido. Y una manera de iniciar esta revolución es acudir el 25 de marzo a las urnas, votando a partidos minoritarios porque ya basta de que seamos sus esclavos. Es hora de luchar porque el capitalismo se está hundiendo y la clase obrera ya se está cansando de esta historia. Debemos luchar por una sociedad libre e igualitaria. Bueno, esto es todo. Sí. Ahora
ahora le paso el micro a Izquierda Anticapitalista, representando Vero. Hola, bueno, se me oye, ¿no? Sí. Lo primero, con todos mis compañeros, agradecer a estos chicos la energía, ¿no?, que demuestran organizando actos como este y la invitación, ¿no?, teniendo en cuenta que pues, los tiempos que corren parece que son tiempos en los que tiene que soplar aires de unidad, ¿no? Entonces está muy bien que en esta mesa estemos mucha gente. Es un poco dificultoso esto a la hora de gestionar los tiempos, entonces voy a intentar no enrollarme demasiado porque creo que la audiencia estamos en familia, si no me equivoco, entonces tampoco creo que es más interesante que charlemos entre nosotros que nosotros os demos grandes disertaciones acerca de la financiarización de la economía, que es un tema muy interesante, pero que probablemente también vosotros tengáis mucho que aportar sobre ese tema, ¿no? Entonces, yo voy a destacar 4 cosas con las que estoy muy de acuerdo de las que se han dicho en la mesa y otras que voy a poner encima de la mesa para que luego las debatamos, que me parece lo más interesante, ¿no? En primer lugar, evidentemente como izquierda anticapitalista, destacar que somos anticapitalistas porque creemos que este sistema, como probablemente todos los que estamos aquí, ha demostrado que es incapaz de satisfacer las necesidades básicas de las personas. Como ha dicho la compañera y también el compañero de comisiones, se está cargando este planeta, amenaza incluso la supervivencia. ¿Amenaza? ¿Sí? ¿Puede ser así? Amenaza incluso la... ¿Estás más a gusto? Bueno. Yo sí, creo que vosotros también, porque el rebote este de la respiración no mola. Entonces, bueno, llevo un poco la voz y ya está. Creo que, como decía, que este sistema se ha demostrado incapaz de satisfacer las necesidades de las personas, que está amenazando la propia supervivencia del planeta. Para nosotros la crisis ecológica es un tema muy importante y creo que ahora mismo cualquier organización de la izquierda y cualquier reivindicación de las izquierdas debe contemplar la cuestión ecológica como una necesidad imperiosa en este momento, ¿no?, debido al desarrollo de acumulación que ha tenido el capital y al expolio exagerado que se está haciendo de los recursos naturales. Creo además que, como decía, la crisis, no solamente hay una crisis económica en este momento, que muy bien habéis relatado la historia de las distintas crisis, sino hay una crisis que viene de antes, que es la crisis sistémica, del aumento de los niveles de desigualdad. Hoy estaba viendo las noticias y salía un dato que era un poco espeluznante. Sabéis que después de la crisis del 29, en Estados Unidos se sacaron esto de los bonos de comida para los indigentes y para la gente pobre, y decían que en los últimos años habían pasado en el propio Estados Unidos de recibirlo 20 y pico millones a recibirlo 40 y pico mil millones, ¿no? Hablan de 46 millones de estadounidenses, es decir, la población del Estado español, más o menos, yo creo, ¿no?, 40 millones, que está en el umbral absoluto de la pobreza en la primera potencia mundial. Esa es la realidad, las diferencias entre centro-periferia, no tanto norte o sur, sino centro-periferia entre países y dentro del propio país, ¿no? Esa es la realidad del capitalismo, que ya viene pues ya desde hace bastantes años. Y claro, esto se agrava mucho más con la situación de las crisis cíclicas de las que hablaba el compañero, de sobreproducción, pero también de esta nueva crisis del 2008, que a mí, por no enrollarme demasiado con el tema de la crisis, una de las cosas que creo más importante de cara al análisis desde la izquierda de esta crisis es que lo que entra en crisis es precisamente el mecanismo de salida de la anterior crisis, de la crisis del 73, de la crisis del petróleo. Lo que pretende el capital y la burguesía con la aplicación de medidas neoliberales, cuando empiezan, ¿no?, los ataques en los años 70, aparte de transferir esas rentas de trabajo hacia las rentas del capital, también desarrolla todo el sistema financiero muchísimo más a niveles históricos. Toda esta creación de estas burbujas, de esta cantidad de productos financieros súper complejos, ¿no?, los CPO, los bonos de no sé qué, los bancos, son productos muy opacos, imposibles de controlar, que lanzan un riesgo a toda esta burbuja económica que de repente un día pincha y todo eso cae en cadena, pues con la caída de Lehman Brothers, por ejemplo, ¿no? Porque bueno, pues para producir, para funcionar, se utiliza el recurso al crédito constantemente. La economía financiera es la que domina la economía y en el momento en que esta pincha cierra el crédito y ya ni las empresas pueden producir, ni pagar los salarios, ni nada. Es decir, hay una consecuencia en la economía real porque sin crédito ya no funciona nada, ¿no? Entonces se ha generado una bolsa de deuda enorme
que es imposible ahora mismo de asumir por el propio sistema. Yo creo que ni la propia burguesía ni el propio capital sabe por dónde puede salir y por dónde puede recuperar esas tasas de ganancia, salvo por asfixiarnos a nosotros más de lo que ya estamos, ¿no? Que es un poco la única salida que han encontrado. Pero eso sitúa nuevamente una contradicción del propio capital, y es que los productos y las cosas que se venden hace falta que se consuman. Entonces, la crisis de sobreproducción y la contradicción inherente al propio sistema sigue estando encima de la mesa. En los años 70 eso se superó gracias al crédito, es decir, poder consumir lo que se produce porque me puedo endeudar, pero eso hoy está descartado, ¿no? Porque la posibilidad de que esas deudas se hagan efectivas no existe, no solo en el consumo privado, sino en las propias empresas, los propios bancos están endeudados, ¿no? Para dar un crédito a ti, endeudo, compro bonos, compro activos. Con lo cual, toda esa burbuja ha pinchado. Y la salida a nivel económico, ya desde la perspectiva de la propia burguesía, yo personalmente no sé cuál es, y me parece que es un tema interesante a debatir, por dónde van a ir los derroteros a nivel económico. Claro, a nivel político los estamos viendo, ¿no? A nivel político es pues, extraer más plusvalía y transferir cada vez la deuda privada que se ha acumulado, hacer la deuda pública. Creo que es un tema también interesante para el debate, ¿no? La cuestión de la deuda. Tenemos mucho que aprender de los procesos de los países del sur en ese sentido. Como, me acuerdo, en los años 90 hablábamos del no pago de la deuda en países como Argentina, como, bueno, pues ahora se está hablando del no pago de la deuda ya en los países europeos. Grecia está sometida a lo que está sometida por culpa de la deuda, España va detrás, Italia, es decir, estamos ante una situación donde el análisis de cómo se ha adquirido esa deuda y qué supone, creo que puede ser también un tema interesante para las fuerzas de la izquierda de cara a la denuncia de lo que esto puede suponer. Creo además que esta crisis también introduce un elemento político. No sé si os acordáis cuando estalla la crisis en el 2008 o así, que se empieza a hablar, incluso yo creo recordar al propio Obama, ¿no? Decir que había que refundar el capitalismo. No sé si os acordáis. Ellos mismos estaban acojonados, ¿no? De lo que podía suponer y de la desregulación tan grande que se había hecho de los mercados hasta el punto de que campaban a sus anchas los capitales especulativos, vendían, compraban. Bueno, leyendo el libro este, yo descubrí una cosa que no sabía, era, no sé si se llama compras al descubierto o algo así, ¿no? Tú puedes comprar un producto financiero y no lo pagas. Entonces, lo que quieres es colocar ese mismo producto en otro sitio, en otro mercado, de tal manera que tengas un beneficio, lo colocas a un precio superior y luego pagas a tu primer vendedor. Claro, todo eso es una cosa totalmente ficticia, porque nos hablan tanto de la confianza, ¿no? Yo tengo que confiar en que voy a vender ese producto primero y que además lo voy a vender por un precio superior para luego poder sacar un beneficio y pagar al primer vendedor, ¿no? Bueno, pues como decía, ellos mismos se asustaron de los niveles de desregulación y del campismo que tenían estos capitales, ¿no? Y hablaron de, si os acordáis, ¿no? de reformar, yo creo que utilizaban esa palabra, refundar el capitalismo, ¿no? Claro, discursos totalmente demagógicos. Una vez que consiguieron estabilizar, aunque sea temporalmente, y vieron que no se iba a tomar por saco toda la economía y todos los bancos, pues se han guardado ese discurso en el cajón. Pero yo creo que las cosas, independientemente de que a veces tengamos poca memoria, no siempre caen en saco roto. Y eso también puso encima de la mesa y cuestionó el neoliberalismo y el propio sistema. Y hizo que mucha gente se planteara qué es lo que pasa. Veníamos, yo creo, de la década de los 90, donde el capitalismo era el mejor sistema posible, donde las crisis se habían acabado, recuerdo este discurso, ya no va a haber crisis, esto ya va a ser crecimiento permanente. Bueno, pues de todo ese periodo de contrarrevolución ideológica brutal y de apología del neoliberalismo, hemos pasado a, por lo menos a nivel ideológico, un cuestionamiento más generalizado de que este no es el mejor sistema posible y de que el neoliberalismo no son medidas que nos sirvan por lo menos a la mayoría de la población. Claro, una cosa es este punto de inflexión que yo creo que lo marca la crisis del 2008 y otra cosa es pues, lo que señalaba el compañero, ¿no? Todas las dificultades objetivas y subjetivas que tenemos a la hora de organizar las resistencias y las luchas. A mí me parece que es muy interesante analizar todos los acontecimientos que están pasando a nivel, ampliar el zoom, ¿no? Y hacerlo a nivel internacional. Creo que los acontecimientos en el mundo árabe marcan un punto de inflexión muy importante también. La primavera árabe fue, bueno, pues un impulso de energía, creo que para después también acontecimientos que han sucedido en Europa.
Me parece que países como Egipto, Túnez, que llevaban décadas sometidos a feroces dictaduras, donde las organizaciones de la izquierda fueron exterminadas política y físicamente, pues evidentemente tardaron muchos años en recuperarlo. Me parece que, a pesar de las limitaciones que podamos ver en esos movimientos, son movimientos fundamentalmente de una reivindicación democrática, pero sabemos que detrás de todo eso lo que hay es un descontento social importante frente a las condiciones que viven esos pueblos. Bueno, evidentemente no se ha recompuesto todavía las fuerzas de la izquierda en estos países lo suficiente como para hacer que esos movimientos den un salto anticapitalista, antisistema y demás, ¿no? O sea, hay sectores ahí, pero digamos que lo que domina no es eso. Y desgraciadamente, ante la debilidad de la izquierda, pues sectores de la burguesía o del islamismo, ¿no? Y sectores más racionarios también están encabezando en muchas ocasiones esas revueltas. Bueno, son las dos caras de la moneda, ¿no? De esos países. Creo, como digo, que tiene mucho que ver lo que pasó allí con cosas que han pasado aquí, con cosas que han pasado en el Estado español. Me parece que una reunión de estas características tiene que sacar y hablar del 15M inevitablemente. Es decir, a mí me parece que ha venido a ser un movimiento muy importante en el último periodo, que ha despertado muchas ilusiones, ha sido un movimiento de masas, sin lugar a dudas, y además que ha reflejado el descontento real y la indignación que existe en el conjunto de los de abajo, ¿no? En la gente normal y corriente, de la clase, en los sectores más oprimidos, más desfavorecidos. Y me parece también que nos tiene que hacer cuestionarnos a las organizaciones de la izquierda porque no hemos sido capaces tampoco de canalizar ese descontento, ¿no? Es decir, tenemos que sacar muchas lecciones, yo creo, los que estamos también aquí, y tenemos alguna responsabilidad probablemente frente a todo eso. Lo digo porque este movimiento también se ha caracterizado por ser muy heterogéneo y por demostrar posiciones pues, en ocasiones muy maduras, en ocasiones muy sectarias y bueno, es la realidad, ¿no? La realidad es que la participación de las organizaciones de la izquierda, sobre todo las organizaciones parlamentarias, en la aplicación de los recortes sociales, en la aplicación de los recortes de derechos, la concertación social, la paralización sindical, pues todo eso ha generado un descrédito político muy grande en la mayoría de la gente, una desafección política muy importante, una separación entre las organizaciones de la izquierda y su base, y esa es la realidad con la que nos enfrentamos, y esa es la realidad subjetiva que hay. Y yo creo que esa es la causa fundamental del estallido de un acontecimiento con un movimiento como el 15M, donde la gente rechaza a los partidos desde la inmadurez de no diferenciar unos de otros, desde esa inmadurez que es muy peligrosa y que además la derecha está sabiendo utilizar muy bien, ¿no? Porque eso, los ataques a los sindicatos pues están siendo bien acogidos por los oídos de la gente, porque no se diferencian por unos sindicatos de otros, no se diferencia la burocracia del conjunto de los afiliados, bueno, pero la realidad es esa, ¿no? que hay un descrédito importante de todas las fuerzas políticas y sindicales, de las más mayoritarias especialmente, y que tenemos que preguntarnos cómo hacer para que esa brecha deje de existir, porque si eso no vamos a poder responder a esta crisis y a estas medidas que nos están imponiendo. Yo, por ejemplo, con el tema del anuncio de la huelga general, que me parece que debería ser otro de los puntos fundamentales del debate, no sé cuánto tiempo llevo, si me decís, pero no quiero volver a gastar. Bueno, yo tengo mis serias dudas, sinceramente, de qué va a pasar el día de la huelga general. Me gustaría que me dijerais vosotros qué pensáis sobre qué va a pasar, porque el 29S fue, desde mi punto de vista, un éxito relativo y creo que pasó una factura importante el hecho de convocar una huelga general y luego mandarnos para casa hasta el día de 11 del otro día, que hubo una manifestación. Creo que ha pasado, vamos, yo me curro, oigo a la gente y la gente está muy cabreada con los sindicatos mayoritarios. Con los sindicatos, porque no hay diferencia entre mayoritarios y minoritarios. Ese es otro de los problemas. Pero la realidad es que la gente está muy cabreada y que mucha gente de izquierdas, dice que no va a ir a la huelga. A mí me llama la atención, ¿no? Me parece, yo soy una firme defensora de que hay que ir a la huelga general, al margen de quién la convoque o quién no la convoque, porque motivos no sobran, ¿no? Pero la realidad es esa. Entonces, bueno, pues ¿qué vamos a hacer ante esa situación? Creo que esa es una de las cosas que también desde la izquierda tenemos que debatir, ¿eh? Porque
el descrédito es demasiado grande y lo que nos jugamos pues también es demasiado importante. No sé si contaros algo más, traía aquí un montón de cosas, pero como ya ella también ha hecho un análisis así. Bueno, otra cosa que quería también decir, aparte de la cuestión de la huelga y del 15M y tal, es la cuestión de Grecia, porque a mí me parece que estamos mirando un poco para Grecia, que lo que se está jugando ahí es muy importante, porque creo que la burguesía está pretendiendo que Grecia sea un poco laboratorio de lo que va a poder venir en otros países aquí en Europa. Y no me cabe duda que una pequeña victoria, por muy pequeña que fuera Grecia, tendría una importancia enorme, ¿no?, en el resto de países. Y yo veo que, por ejemplo, no estamos lanzando ni campañas de solidaridad, ni de apoyo a Grecia. No sé, nos veo un poco, y digo nos veo porque considero eso, que estamos en familia, ¿no?, un poco anquilosados en ese sentido, ¿no? Tenemos que despertar un poco de este letargo del que venimos en el último periodo y lanzar también ese tipo de ideas, ¿no? Que por ejemplo el 15M ha sabido jugar muy bien con el internacionalismo, cosa que otros que nos consideramos internacionalismo nos ha costado un poquitín más. De hecho, bueno, ni la CES ni nadie ha conseguido lanzar movilizaciones a escala internacional como las que ha lanzado este movimiento, así, ¿no?, utilizando las redes sociales y tal. Bueno, con la trascendencia que podamos analizar y tal, pero esa es la realidad, ¿no? Y han puesto también encima de la mesa, pero no es secundario, esa idea de la lucha internacional y de la lucha global. Digo, porque veníamos también de un periodo donde todo eso parecía que entre sectores de la izquierda se había dejado de lado. Entonces, bueno, a mí me parecen muy interesantes iniciativas de este tipo, porque creo además que ahora mismo cualquier lucha que lancemos va a pasar porque la hagamos desde la unidad, ¿eh? A mí no me cabe la menor duda de eso. Es necesario que nos sentemos a hablar, que nos sentemos a pensar qué podemos hacer y cómo podemos responder y cómo podemos construir, porque el problema es que no tenemos grandes fuerzas construidas y creo que esa es la tarea vigilante que nos queda por delante a las fuerzas de la izquierda. Y como digo, a mí me parece que en este momento la única posibilidad de hacerlo va a ser desde la unidad, aparcando, como decía antes el compañero, viejos debates y poniendo encima de la mesa las cuestiones prioritarias, que son, pues, primero luchar contra esta reforma laboral del día 29, pero contra todos los ataques que van a venir detrás de esta reforma. No voy a decir nada más. Me gustaría hablar sobre el tema. Pero era una intervención de todo. Claro, le damos también la palabra al Partido Comunista de Asturias, Enrique. Por favor. Aquí presente. La botella. No, que es igual. Pasamos del micro. Sí, porque a veces me tenía de esto. Vamos a ver. Gracias por venir, ¿no? Gracias por invitar al Partido Comunista de Asturias, Agrupación de Avilés. También porque están aquí presentes, gracias en nombre de Adrián, que no estén en la mesa, a los Partidos Comunistas de Asturias. El título de la charla, después de las excelentes intervenciones anteriores, si no quiero repetirme, casi me tendría que callar. Por lo tanto, voy a intentar ser lo más breve posible. El título de la charla era Crisis económica, desorden mundial, análisis de la crisis económica. Yo añadiría un punto más. Yo creo que detrás del análisis de la crisis económica habría que poner un punto y aparte, y habría que decir, y análisis de la crisis ideológica. Son parejas. Son parejas. Decía la compañera que hay un problema con no ser capaces de ponernos de acuerdo los partidos de izquierda en cuestiones mínimas. Porque más bien en muchas ocasiones que menos, creo que entre nosotros mismos confundimos el enemigo. Y el enemigo sabemos dónde está. Y hay movimientos,
interesantes, importantes, que de alguna manera reactivan conciencias y reactivan, o tendrían que reactivar también poltronas, como el 15M, como las recientes movilizaciones de los estudiantes en Valencia, en Cataluña y demás, golpeados con furia por los cuerpos de seguridad del Estado, que por cierto son los primeros, es decir, son los primeros golpes que dan, pero solo los primeros. A partir de ahora, la crudeza de la represión va a ir en aumento. Eso tenerlo por seguro. Pero ¿dónde estamos en este momento? Está muy bien la historia. Yo creo que siempre para entender los hechos presentes hay que conocer los hechos anteriores. Yo creo que los compañeros que me precedieron con la palabra han hecho efectivamente ese recorrido, pero ahora mismo estamos en una situación, creo que fundamental, trascendental, donde puede haber un retroceso de decenas de años en las conquistas sociales, en las conquistas de los trabajadores, y que nos la jugamos. Yo cuando leí a Susana al principio, ya por los años 30, de los años 20, durante los siglos, y hablaba de aquellas medidas que en un momento determinado toma el señor Roosevelt, precisamente no de izquierdas, pero que hoy casi nos llamarían la atención. Leía Susana, entre otras, subvencionar a los agricultores, bueno, aumento de los salarios y reducción de las horas de trabajo, creación de nuevos puestos de trabajo en la administración pública y en obras públicas, planes de asistencia sanitaria y un nuevo sistema de jubilaciones y pensiones. Que casi nos basta un libro. Cuando hoy el sistema sanitario, el sistema educativo, la dependencia, las propias jubilaciones o pensiones, a corto y medio plazo pueden estar en peligro. Pero, señores, estamos en una situación ya adelantada, no en los años 20, sino recientemente por la señora Margaret Thatcher, y la que afirmaba con rotundidad que es cierto que existe lucha de clases sociales. Es cierto. Pero ella decía, es cierto que existe lucha de clases sociales, pero la vamos a ganar. ¿Sabes lo que ella decía? Y ahí estamos. Estamos en esa entente, en esa lucha, donde efectivamente el gran capital nos está arrasando. Y no soy alarmista. Porque, ya lo comentaron anteriores intervenciones, efectivamente, las crisis son cíclicas. Pero esta crisis no es una crisis más. El modelo, ese modelo llamado del bienestar, cae, pero a pasos agigantados. Un breve resumen, nada más. Para ver cómo el gran capital incluso aprovecha sus grandes errores, entre comillas grandes errores, para apretar más a la sociedad y apretar más a la clase trabajadora. Todo viene esta última crisis, me refiero, pero que la historia no me refiero a ella porque ya está comentada desde la mesa. ¿Cómo nos lo han contado? Aparecen, muy bien, aparecen las famosas hipotecas subprime, es decir, no sé inglés, ¿no? Pues digo subprime, son aquellas de difícil devolución, ¿no? Aquellas que
en un momento determinado son impagables. Esto, los bancos que saben que es un riesgo, junto con otros activos financieros que pueden tener, los meten en unos paquetes, bancos estadounidenses, y en esos paquetes, donde van esas hipotecas de imposible devolución, los expanden por todo el mundo. Las calificadoras, estas famosas, se dan cuenta, informan sobre lo que está ocurriendo, se crea una desconfianza entre los bancos y se terminaron los créditos, porque de lo que se está preocupando es de recapitalizarse ellos mismos. Y eso de la burbuja inmobiliaria no está la burbuja inmobiliaria, es que a las familias, a los promotores, constructores y demás, no les llegan los créditos que les tienen que llegar y se cae todo. Porque efectivamente la burbuja en el sentido de que estaba el sector sobredimensionado. Y al llegar los créditos a ningún sitio, la economía se para y el paro se dispara. Un poco más de 3 años, 3 millones más de parados. El crecimiento económico, y vamos de más a menos, aquí en España, en el año 2011, 0,6, 500.000 parados más para el año 2012, previsto, para el año 2013 incluso, previsto un menos 1,6 o menos 1,7, lo que significa 600.000 o 700.000 parados más, que nos metemos en los 6 millones de parados. Esa es la realidad. Y ante esto, nuestros gobiernos, a mí me gustan los discursos amplios, pero al mismo tiempo, ¿qué está ocurriendo lo más cercano? Vamos a España y vamos a Asturias y vamos a la Iglesia. ¿Cómo nos afecta esa crisis económica? Entonces el gobierno de Zapatero ni se enteró. Decía que los bancos en España eran de Dios de solventes. Que era mentira, que no era mentira. Claro. De todas formas, casi al final de su mandato tiene que hacer una reforma laboral, a nuestro entender equivocada, pero deja las puertas abiertas para que viene detrás el señor Mariano, ahonde más en esas reformas, y estamos en la situación que estamos. Como esa reforma. ¿Qué quiero explicar con todo ello? ¿Y qué es lo que preocupa realmente, o que nos debe preocupar realmente? La capacidad del capital, la capacidad de los liberales, neoliberales, como le queramos llamar, de un problema que era suyo, que era un problema financiero, o del sistema financiero, lo han trasladado a la clase trabajadora, lo han trasladado a las familias, lo han trasladado al Estado. ¿Y dónde estaban los partidos de izquierda? En ningún sitio. Desaparecidos, como dirían los americanos, missing. Esa es la realidad. Y aquí ahora en Asturias nos estamos encontrando, perdón, en España primero, con que el señor Mariano, don Mariano para los amigos, anuncia que va a recortar en los próximos presupuestos a conocer y a publicar el 30 de marzo. Va a haber una reducción, o tiene que haber una reducción, en torno a 80.000 millones de euros. ¿De dónde, señores? ¿Qué queda por vender en este país? ¿Qué queda por vender? ¿Va a ser del sueldo de los empleados públicos? Quizás. ¿Va a ser de más impuestos? Quizás. ¿Va a ser de las pensiones? Quizás. ¿Y ante eso qué hacemos? Decía la compañera que hay ciertas dudas por
porque los sindicatos mayoritarios, la huelga general, porque si la ponen el 29 tenía que ser el 2, y porque si la ponen el 2 tenía que ser el 7, y si porque convocan no sé quién tenía que convocar todo. Es momento de ese tipo de cuestiones. Es momento de salir todos, no solamente el día de la huelga general. Hay que estar movilizándonos permanentemente. La movilización tiene que ser permanente, tiene que ser del 15M, cuando se está organizando contra los desahucios. Tiene que ser de los trabajadores de Arcelor cuando intentan llevarle, llevar para no sé dónde, no sé qué tipo de producción. Tiene que ser de los de cristalería, tiene que ser de las empleadas de hogar, tiene que ser de los trabajadores del ayuntamiento, tiene que ser de los enseñantes, tiene que ser de los trabajadores sanitarios. Y hay que concluir en 1, en 2, en 3, en 10 huelgas generales. Ese es el verdadero motivo. Y mientras, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con los compañeros? ¿Qué ocurre con la sociedad? ¿Qué ocurre con las familias? 6 millones de parados a los cuales vamos a llegar, sentados en los sofás, mirando de lado, porque eso no va con nosotros. Pero ya tenemos en nuestras familias todos alguien que lo está sufriendo o que lo va a sufrir. Reforma laboral. 20 días. No, y además, el poder todo para el empresario. Pero ¿cómo han aprovechado de esta manera su problema para ahogarnos? ¿Cómo lo han aprovechado y cómo somos capaces de dejarles que lo sigan aprovechando? Algún dato. En todo este proceso, el 50% del suelo urbanizable en este país está en manos de los bancos y de los grandes constructores. Hablamos de la vivienda. Pero la vivienda no es un bien. No es un bien público la vivienda. ¿Cómo dejamos que con la vivienda se especule? Primera medida que hay que tomar. Claro que hay otro tipo de soluciones a la crisis. Porque la analizamos, pero luego no damos soluciones. La vivienda es un bien de interés público que solamente debe tener un fin: resolver el problema de habitabilidad de las familias, no el de la especulación, no que los ricos inviertan para multiplicar su riqueza. Primera medida a tomar. Segunda medida a tomar. ¿Cómo que no llega el crédito? Si crédito hay para dar a los bancos, 80.000 millones en un momento, 40.000 más en otro momento. Pero para que den crédito o para que se den crédito entre sí, para esa historia de la deuda pública, del déficit público, todo mentira, porque estamos bastante por debajo de los países de nuestro entorno, de los países europeos en cuanto a deuda y en cuanto a déficit. Y luego nos machacan en todos los telediarios con esa historia, que ahora me parece que ya nos pasó Italia, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Lo que tienes que pagar más interés que Alemania. ¿Cómo se llama? La prima de riesgo. Nos machacan, porque te dan el 3 no sé qué, o el 300 no sé qué. Y nos van creando, nos van introduciendo un chip que aquel pobre hombre, y digo pobre hombre que tiene trabajo, se siente culpable por tenerlo. No es aquel que lo ha perdido que culpe a todo Dios por haberlo perdido, sino el que lo tiene le hace sentirse culpable por tenerlo, porque mira para el lado, tiene un parado prometido. El trabajo es un derecho. ¿O no? ¿O no? Bueno, otro dato. Más general, antes se comentó. Este mundial, para ir intercalando una cosa con otra. El 1% de las personas, planeta Tierra, el 1%,
posee el 40% de la riqueza. Consultar, por favor, la lista Forbes. Está al alcance de cualquiera, por la lista Forbes y aparece. El mexicano ahora, que va a aparecer, y el más rico, 533.000 millones de euros. Que a ninguno de nosotros nos entra en la cabeza. Ah, por cierto, el de Zara, que no se llama Zara, ahora se llama Inditex. Tal noveno. Ahora las condiciones de los trabajadores de Zara, ¿las conocéis? ¿Y dónde se fabrican algunas de las prendas de Zara también? ¿Y con quién? Son esas las cuestiones. Ahora, el 50% de la gente más pobre, el 50% de todos los ciudadanos del planeta Tierra más pobre, solamente posee el 1% de la riqueza. Solo el 1%. 21 países han aumentado el porcentaje de personas hambrientas. 44 paraísos fiscales manejan 11,5 billones de dólares. La de mi madre. Y ahora no saben con el tema de la dación, creo que se llama así, Carlos se llama dación de pago, con que es como que a nadie ya nos van a quitar la casa, que lo comentaba el compañero, porque si tienes una hipoteca, me parece que en Madrid, Barcelona, Gijón también, porque me parece que tiene más de 100.000 habitantes o algo así, si te diste más de 200.000 euros ya no te lo van a tener en cuenta. Entonces, si, bueno, te quitan por no sé dónde, pero bueno, todo eso está muy bien, pero cuidado, si el banco dice así, yo opción de mano. No llevo derecho, llevo haciendo pago. Por cierto, todo esto, yo creo que el 1% de las personas, 37 millones, el 40%, y no me gusta criticar a nadie, pero lo voy a hacer, debe estar cascos. Algo de cascos, sí. Porque el otro día tuvo el hombre una disposición, no sé dónde fue por ahí por el oriente, pasó por delante de 3 o 4 hospitales públicos, pero vino al centro médico. Esa es la enseñanza pública y la sanidad pública que ellos defienden. Eso es así, compañeros. Y en esos pequeños detalles nos tenemos que fijar. Termino. Soluciones. Como dije antes, la vivienda. Como derecho, como bien social básico. Erradicación de los paraísos fiscales, 44, 11,5 millones. Y repito que estos son arreglos, remiendos al sistema capitalista. Porque el objetivo final es acabar con ese modo de producción. No van en los remiendos. Circunstancialmente podrán existir, pero no hay que perder el objetivo. Nacionalización de la banca. Fraude fiscal. 80.000 millones de pesetas, de euros, es lo que ahora mismo se considera que hay de fraude fiscal en España. Solamente eso serviría para no tomar ningún tipo de medida en los presupuestos de recortes, me refiero de tijera, para solventar el problema del déficit. Políticas económicas diferentes hacia el empleo, hacia la equidad y hacia el bienestar social efectivo. Y algo que comentaba la compañera. Es absolutamente necesario a nivel general, a nivel europeo, a nivel mundial, la moratoria del pago de la deuda. ¿Cómo viene 4 años? ¿Cómo viene? Porque a pesar del desarme, y termino de verdad, a pesar del desarme ideológico, a pesar de esta crisis, no es una crisis igual que las demás. El sistema capitalista ha aprovechado, como decía antes, para apretarnos más, para atornillarnos más. Y lo que está pasando con la economía
la riqueza cada vez en menos manos, más reguladas, y la pobreza cada vez más extendida, no se puede calificar de otra manera que de terrorismo económico. Y contra eso, y contra las consecuencias que ese terrorismo económico está produciendo, no cabe más que movilizarse, organizarse para vencer. Y termino como empecé, lo que decía la señora Thatcher. Estamos en plena lucha, en plena guerra de clase social. Ellos creen, y es verdad, que la están ganando. En nuestras manos está cambiar y ser nosotros quienes ganemos.